La pregunta era 10 historietas latinoamericanas que fueran importantes. Yo admito que estas 10 tienen un criterio triple. Primero, el del gusto. Ahí es innegable. O sea, si bien puedo tratar de ser objetivo y alguna elección se debe a la objetividad, primero es el del gusto. Segundo, traté de ser representativo e incluir de varios países, para que, ya que me pongo a hacer esto, que ponga por lo menos las que he conocido de otros países. Y tercero, también incluí por lo menos una, por importancia, más allá de que a mí como historieta no me parezca demasiado relevante, tampoco me parece mala, pero no sé si me hubieras dicho las 10 que más te gustan, la hubiera incluido. Pero como estaba la palabra importancia en la pregunta, la incluí. Así que sin orden ninguno, porque las puse en este orden, pero no importa, yo recomendaría la lectura para tener un paneo de historieta latinoamericana. Primero, los 3 libros de Shampoo de Roger Cruz. Roger Cruz es un dibujante, primero que nada es dibujante, pero es autor integral, brasilero, de San Pablo. Hizo muchos años X-Men y historietas para Estados Unidos. Y Shampoo es una serie de historias muy personales de cuando él era miembro de una banda de rock en San Pablo a fines de los 80, principios de los 90, y cómo se vivía en la San Pablo de esa época. Los 3 álbumes que hizo Roger Cruz, que en realidad es Roger, son formidables. Formidables a nivel de dibujo, formidables con las historias, la honestidad con la que cuenta las historias, lo convencido que está de lo que está contando es importante. De Brasil actualmente, Brasil lamentablemente nosotros vivimos sin ver qué pasa en Brasil, y Brasil vive de espaldas al resto del continente porque está la barrera idiomática, por muchas cosas. Sin embargo, es un país a descubrir. De lo que están haciendo ellos localmente en materia de historieta es impresionante. Yo fui hace 2 años a la Comic Con de San Pablo y ahí fue que conocí un montón de material, y por suerte yo leo bastante bien en portugués, entonces pude como tener un paneo. Te encontrás obras maravillosas. Bueno, de entre ellas elijo esta en particular por lo mucho que me gustó en lo personal. Después, sí, si querés preguntar, intervengo. Después está La Fiesta Pagana, que es un libro antológico realizado en Bolivia. Bolivia es un caso muy raro, porque Bolivia tiene una industria editorial bastante escasa en general, no importa de historieta en general, pero un movimiento de historieta muy importante, formado a partir alrededor de un festival que se llama Viñetas con Altura y que se realiza obviamente en La Paz, al que ir es todo un desafío. Yo fui una vez y veía a los otros invitados que caían sangre por la nariz, los mataba a todos la altura. Entonces es un festival muy particular donde tenés un montón de artistas muy talentosos que llevan adelante el festival y además hacen muy buena historieta. Muy buena historieta que a priori uno no imaginaría que está ocurriendo en Bolivia. Cuando te dicen qué pasa en Bolivia, vos no tenés ni idea. Bueno, en materia de historieta hay artistas geniales. La Fiesta Pagana era un libro antológico donde estaba como, yo diría que es un quién es quién de la historieta boliviana, o por lo menos de la zona de La Paz, donde tenías a gente como Joaquín Cuevas, Susana Villegas, Frank Arbelo, que nació en Cuba pero vive hace 20 años en La Paz, que son realmente espectaculares. Ese libro, para cualquier interesado en historieta latinoamericana, es un debe leerse. Después empieza un problema que es mucha historieta argentina. Porque sí, hablamos de Latinoamérica y la escuela argentina es por lejos la que tiene más peso. Así que en mi selección de 10 se empiezan a repetir argentinos. Una es una que ya contesté en otra pregunta cuando hablábamos de Estergel, que es Mort Cinder. Mort Cinder es como el momento más brillante de el mejor guionista de la década del 50 y 60, de la mano con uno de los más grandes dibujantes, uno de los más grandes artistas visuales que ha existido, que es Alberto Breccia, al que nosotros podemos atribuirnos que era uruguayo porque nació acá, pero era tan uruguayo como soy yo mexicano. A los 4 o 5 años se fue para Argentina y aunque le gustaba rabiar a los argentinos y decirles que era uruguayo, en realidad hizo toda su carrera en Argentina. Mort Cinder son las historias de un inmortal, de un tipo que como no muere a lo largo, al principio parecen como aventuras y en algún momento se vuelven otra cosa, donde Mort Cinder le cuenta a su amigo Ezra dónde estaba en la Primera Guerra Mundial, o en la batalla de las Termópilas, o en la construcción de la Torre de Babel.
Son como historias de este tipo que, claro, ha vivido tanto tiempo y tiene mucho para contar y se terminan transformando. Son perlitas cada una de las historias. Bueno, Mort Cinder es increíble. Recordame el nombre. Mort Cinder. ¿Y el autor? El autor es Héctor Germano Estergel en guión y Alberto Breccia en dibujo. Después tengo El granjero de Jesús, o de Jesús, de Ángel Mosquito. A principios de la década del 2000 empezó a haber un movimiento muy fuerte en materia de historieta de lo autobiográfico. Comenzaron a aparecer muchas historietas donde los autores, en lugar de inventar historias, te contaban su día a día. Y a veces el día a día era muy aburrido, pero a veces lo contaban muy bien. Sobre todo aquellos que lo llevaban al humor. En Argentina eso pegó fuertísimo. De hecho, se abrió un blog que subía una historieta distinta por día, hasta que terminaron subiendo 3 historietas por día, que se llama Historietas Reales, donde muchos artistas, primero argentinos y después del resto de Latinoamérica, jugaban a eso de contar su vida estirando la realidad. De entre ellos, mi preferido es Mosquito, que obviamente no se llama Ángel Mosquito, tiene un nombre real que no voy a revelar, pero su nombre artístico es ese. Y El granjero de Jesús es un recorrido de la vida de él a medida que hace cosas como, no sé, se vuelve por ejemplo agricultor, porque estudia y lo va contando y lo cuenta a cámara. Es como una gigantesca comedia de la vida de una persona narrado de una manera magistral. Entonces para mí ese es un libro muy importante, pero además el mejor resultado de un movimiento muy importante como fue la autobiografía en historieta. Luego, esta respuesta va a quedar larga, ¿eh? Luego, para elegir una historieta reciente, elegí El día más largo del futuro de Lucas Varela. Lucas Varela es un dibujante argentino que ha colaborado mucho con otro guionista muy talentoso que se llama Diego Agrimbau, y tiene además él, Varela solo, algunas historietas como autor integral que hace todo. Esta es una de ellas, que es una historia satírica de ciencia ficción que cuestiona muchísimo el consumismo, el capitalismo, y es absolutamente muda. Son 120 páginas donde solo es narrativa visual y no hay un diálogo, hay onomatopeyas, ¿no? Si se cae algo se ve el boom, pero los personajes no cruzan una palabra. Y es increíble, es increíble. Es uno de los libros más importantes en lo que va de estos últimos 20 años. Recordemos de nuevo el nombre. Se llama El día más largo del futuro de Lucas Varela. Luego, tenía que elegir una de acá, porque me parece que Uruguay se lo merece. Me parece que llevamos casi ya más de 15 años, hay una producción constante y me parece que hay muy buenos libros que destacar. Entonces, uno que para mí ejemplifica ese progreso y además está en manos de alguien que ha laburado mucho, de hecho yo ya lo mencioné en la nota porque es uno de los que hace bandas educativas. El libro se llama Rincón de la Bolsa y es una historia chiquita y dramática del pueblo Rincón de la Bolsa, que un pueblo que hoy día ya no existe, cuando queda vacío por el cierre de una fábrica. El guionista es Nicolás Peruso y el dibujante es Gabriel Serra. Yo creo que ese libro es cuando pasás en limpio decís, bueno, y todo este movimiento de historieta, ¿qué obras dejó? Me parece que Rincón de la Bolsa es una gran obra para ejemplificar todo lo que ha pasado acá en historieta en Uruguay. Luego acá empezó a pesar un poco mi gusto personal. Empecé como a tratar de recorrer distintas épocas de historieta latinoamericana en el pasado y me darme cuenta que no podía no poner a... Y por ejemplo no puedo no poner a Fontana Rosa. Yo creo que Roberto Fontana Rosa es una de las cosas, tres cosas más importantes que le ha pasado a la historieta en Latinoamérica, y hay para elegir, o sea, desde Buggy el Aceitoso a Inodoro Pereira, o sea, y ni me meto con su parte de escritor, que tiene unos cuentos fabulosos. O sea, Fontana Rosa para mí es un imprescindible. Y de toda su obra, yo en particular me quedo con una creación que comparada con las otras puede ser menor, pero que a mí me encanta, que es Semblanzas Deportivas. En Semblanzas Deportivas Fontana Rosa tomaba, sobre todo fútbol, pero cada tanto se colaba algún otro deporte, y se mofaba de una manera como solo puede mofarse aquel que ama aquello de lo que se está riendo. Y en eso Fontana Rosa es único. Semblanzas Deportivas para mí es un libro que por suerte tengo, pero si no tuviera estaría buscando para tenerlo en mi biblioteca. Bueno, ya con las últimas tres. Hay un momento para mí que es fundamental
y fermental en la historieta, que es el regreso a la democracia después de la dictadura en Argentina. Ahí aparece la revista Fierro en su primera versión, y es una revista donde la contracultura se va volviendo de a poco la cultura imperante, y de hecho hay un montón de fierros acá también, que son de la segunda temporada. Ahí abajo. Eso ya igual es después. Esto que yo muestro acá en cámara es la segunda temporada de Fierro, cuando a mediados del 2000 comienza a salir de nuevo la revista y tiene el mal tino de incluir algún uruguayo como quien habla en sus páginas. La que yo hablo es la histórica, la que va desde el 85 al 91, creo, donde realmente uno empezaba a ver lo que pasaba en historieta, y además publicaban lo que pasaba en historieta en Europa, por ejemplo. Yo ahí leí historietas de Hugo Pratt, historietas de Moebius, que de otra manera no sé si las hubiera leído. Milo Manara, por supuesto. Era como un quién es quién de la historieta, y salía en Fierro. Dentro de esa movida, para mí hay dos historietas que son fabulosas. Una de ellas es Cosecha Verde, de Carlos Trillo y Cacho Mandrafina. Carlos Trillo viene a ser, para mí, el guionista que lleva a la historieta argentina como una adultez. Yo creo que si Oesterheld vendría a ser el padre de la historieta argentina, y si Robin Wood, que aunque es paraguayo, hizo toda su carrera en Argentina, la hizo en Italia, pero en Argentina había mucha obra de él, es como el adolescente aventurero, Trillo es el hombre que te cuenta la historieta madura. Y de todas las historietas que hizo, que son un montón y acompañados por dibujantes increíbles, a mí Cosecha Verde me parece una maravilla. Cosecha Verde es el realismo mágico de la novela latinoamericana hecho en historieta. Una suerte de sainete policial, de una ciudad donde nunca sale el sol, una república bananera, unos nombres tremendos. De toda la obra de Trillo me quedo con esa por el concepto, y además porque Mandrafina dibuja como los dioses. Entonces, Cosecha Verde es un gran libro. También en Fierro, en las antípodas, porque era una historieta realista, una historieta sin vuelo poético, o al menos sin el mismo vuelo poético, sale publicado Evaristo, de Carlos Zampayo y Solano López, que tiene el apellido del mariscal Solano López, porque creo yo que era bisnieto. Solano López es el dibujante del Eternauta, junto con Oesterheld. Esta es una obra de Solano, ya más maduro él, con unos creo que 50 y algo, que reconstruye las anécdotas reales de un comisario de policía de la década del 50 en Argentina que se llamaba Evaristo Meneses. Ellos entrevistaron a Evaristo, pero son ficción. Además, Evaristo, cuando vio las historietas, dijo: yo no soy tan gordo. Esa entrevista es memorable. Cuando van Zampayo y Solano López a mostrar las entrevistas, el hombre mira y dice: yo no soy tan gordo. Son pequeñas historias policiales que además a mí me sirven como un retrato histórico de la Argentina predictadura, y vas viendo cómo es un caldo que se está calentando y hirviendo, y hay momentos memorables. Hay un momento dado que es Evaristo es un policía argentino de la década del 50 con todo lo que eso conlleva. O sea, hay como una especie de búsqueda de la justicia y todo, pero es un hombre que hará las cosas como le parezcan, digamos. Y en un momento dado, en un capítulo, él vuelve a la jefatura y escucha que hay como ruidos de golpes en un cuarto. Abre y hay unos militares, no policías, unos militares que están torturando a alguien. Le dice: perdón, el comisario, como en el cuartel no quedaba lugar, lo estamos haciendo acá. Y Evaristo los agarra y los caga a cachetazos, a patadas, los milicos los tira para afuera, al grito de: en mi jefatura torturo solo yo. Que eso me parece así una pincelada memorable. Bueno, entonces, digamos como reflejo de la historieta en los 80, que a mí me encanta, Cosecha Verde y Evaristo. Y por último, cuando empecé a contestar esta larguísima pregunta, te decía que la palabra de importancia me hizo pensar que hay que incluir algo que capaz que no sería una historieta. De hecho, no creo que tenga historietas de este personaje en mi casa hoy. Pero vos decías en la pregunta, dejando de lado a Mafalda. Y si dejamos de lado a Mafalda, yo creo que solo hay un personaje que ha ayudado tanto a la lectura de historieta, y es Condorito. Para mí Condorito siempre es mi argumento cuando yo doy un taller, una charla, y pregunto: bueno, ¿leen historieta? No, no leo. Bueno, ¿nunca leyeron Condorito? Ah, sí, claro. Entonces sí lees historieta. O sea, Condorito es el consumo más masivo de historieta del que yo tengo constancia, sacando a Mafalda. Y está tan incluido
que nadie lo reconoce ni lo registra como lectura de historieta. Y es lectura de historieta como cualquier otra cosa. ¿Quiénes eran? El autor original es Pepo, que es el creador chileno del personaje, que en algún momento dejó de hacerlo, quedó en manos de ayudantes, y Condorito fue una marca que se terminó vendiendo al punto que la compró Televisa, así que actualmente Condorito sería mexicano y no chileno. Pero eso no importa, el creador del personaje y de su universo es Pepo, y a mí me parece que por masividad y llegada, Condorito es la 10ª, y por importancia, capaz que no por gusto, pero por importancia objetiva, no cabe duda. Buenísimo. Y ahí está, hice los deberes, nunca hice unos deberes tan profundos para una respuesta. ¿Qué?